medida que la actividad turística se fue desarrollando a nivel internacional, también surgió la necesidad de su medición, es decir, cuantificar sus efectos en los países o destinos turísticos. Entes oficiales como las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Turismo fueron las primeras en delinear recomendaciones para la elaboración de estadísticas turísticas y de esta forma manejar términos y conceptos comunes al tópico. De esta manera, los documentos más actuales con los que se cuenta son las Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo del 2008 y la Cuenta Satélite de Turismo, Recomendaciones sobre el Marco Conceptual, editada el mismo año. En el caso de Bolivia, según las fuentes oficiales como el INE, la actividad turística ha tenido un desarrollo ciertamente sostenido los últimos años. Hablamos de 860.000 llegadas de turistas para el año 2014, 544 millones de dólares por concepto de divisas para el año 2013, lo que equivale a cerca del 2% del Producto Interno Bruto, y 266.000 empleos entre directos e indirectos por concepto de turismo. De esta forma es que la medición del turismo llega a ser importante para el análisis de la actividad y los efectos que pueda producir en un país. Pero de la misma forma es importante conocer al turista, determinar su perfil, características, motivaciones, comportamiento, entre otros aspectos, los cuales podemos analizarlos, combinarlos, tal como es en el caso de la cuenta de gasto turístico. En nuestro país se han realizado varias ediciones y actualmente contamos con la encuesta de gasto de turismo receptor y emisor 2014, por medio de variables estadísticas de turismo como gasto, estadía, motivo de viaje, comisión de viaje, es decir, si su viaje es organizado o independiente, la situación de viaje, si viaja solo o en grupo, actividades realizadas, tipo de hospedaje, frecuencia del número de veces de visita, principales lugares turísticos visitados, medio de transporte y precio promedio del paquete turístico. Todas estas variables nos permiten combinar y analizar la información de las encuestas de turismo. Para un mejor manejo y coordinación de la información turística, hace unos años se ha creado en nuestro país el Sistema de Información de Estadísticas de Turismo, el cual está conformado por miembros del Instituto Nacional de Estadísticas, el Banco Central de Bolivia, la Dirección General de Migración y el Viceministerio de Turismo. De esta forma, las principales condiciones para la obtención de datos turísticos y estadísticas parece ser apropiada. Pero ¿cuáles son las metodologías? ¿Cómo se obtienen estos datos? ¿Cuáles son las limitaciones para las estadísticas del turismo en nuestro contexto? Estas preguntas nos llevan a considerar otros estudios de importancia turística, como la encuesta de gasto de turismo interno y los observatorios turísticos. Estos últimos, caracterizados por obtener un diagnóstico turístico específico de un destino, ciudad o departamento. En el programa de hoy, de ¿A dónde vamos?, analizaremos cada uno de estos aspectos y la situación de las estadísticas del turismo en nuestro país. Muy buenas noches. Para el Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos de la carrera de Turismo, es un grato honor y placer continuar con esta serie de programas en este ciclo que hemos denominado ¿A dónde vamos? Como hemos apreciado en el video anterior, el tema de hoy son las estadísticas de turismo y la situación de la actividad turística en el país.
Para tratar este tema, hemos invitado a dos docentes de la Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de turismo, a la licenciada Pamela Uribe, gracias por asistir, y al licenciado Néstor Alejandro Tobar, que nos van a ayudar justamente a desglosar esta temática. Quisiera permitirme hacer una precisión un poco mayor acerca del tema. Todos sabemos que a nivel macroeconómico, todo país se desarrolla o busca el desarrollo, y a partir de eso está estableciendo una serie de planes, programas, proyectos, y para eso, para formular los mismos, requiere básicamente de información. Y la información no es otra cosa que el procesamiento de datos, la estadística. A nivel micro también tenemos una serie de requerimientos. Cualquier emprendimiento, cualquier negocio, cualquier servicio turístico requiere conocer cuáles son sus ventas, cuáles son sus ingresos, cuáles son los costos que tiene que asumir, sus proyecciones de ventas, y todo esto se basa también en un manejo estadístico de sus datos. Por supuesto, este manejo de información no solamente se refiere a datos fríos, sino básicamente a la interpretación, al manejo de estos datos. No se olviden que a nivel macro, si tenemos una muy buena información, también tomaremos adecuadas decisiones. Lo mismo a nivel micro en un negocio, si tenemos buena y oportuna información, seguramente que estaremos en mejores condiciones para también tomar mejores decisiones y reorientar si es que tenemos algún problema o enfatizar algunas cosas que sean positivas. Hay un viejo aforismo que dice que no hay desarrollo sin planificación y no hay planificación, sin estadísticas. Y por tanto, la importancia de estas es fundamental. Este es el tema que vamos a tratar de ver precisamente, pero en la actividad turística. En los últimos años hemos apreciado que el turismo ha tenido un rol mucho más preponderante en la actividad social y económica del país. De hecho, en los últimos años ha asumido mayor importancia en términos de políticas públicas, y las cifras también nos muestran eso. Llegan anualmente, según los datos oficiales últimos, alrededor de 860.000 visitantes extranjeros en el 2014, que son datos últimos que tenemos, que el aporte a la economía está aproximadamente en 550 millones de dólares, y que los empleos que genera son 260.000. Pero estos datos solamente muestran una parte de la realidad de la actividad turística. Nos gustaría tener inicialmente una mayor base, unos datos más precisos acerca de cuál es la situación de la actividad turística en el país. El Instituto de Investigación ha creado un grupo justamente de análisis en el ICSTUR, y estamos en ese trabajo, y me gustaría que Pamela, en ese ámbito, nos puedas dar algunas cifras de cuál es la situación del turismo en el país, cuáles son estos datos sobre permanencia, nacionalidad, destinos, etcétera. Adelante, por favor, y bienvenida, gracias. Claro, bueno, buenas noches. En el tema del panorama sobre estadísticas en el país, los últimos datos que se tienen actualizados son al 2014. Para poder comprender nosotros dentro de la actividad turística tenemos que tomar tres elementos, ¿no? El turismo receptivo, el turismo emisivo y el turismo interno. Pero de todas formas, nosotros vamos a hacer más ahínco en lo que es el turismo receptivo y el turismo interno. Entonces, dentro de los datos que tenemos de turismo receptivo, tenemos que primero ver la diferencia entre lo que son los viajeros y los visitantes. Generalmente, lamentablemente a veces tenemos el error de considerar que es lo mismo. Para la actividad turística a nosotros nos interesa conocer lo que son los visitantes que llegan a nuestro país. En ese contexto, los viajeros que llegan al país son más de 1.180.000 aproximadamente para el 2014, y ya los visitantes son 860.995, ¿no? Dándonos un crecimiento en este último año del 2014 de un 9%. Ya con este contexto de que nos interesa a nosotros dentro de la actividad turística los visitantes, tenemos lo que son los ingresos por concepto de turismo receptivo en el país. Y ahí podemos ver que van de la mano, ¿no? Lo que había mencionado José,
550 millones más aproximadamente, que van ligados a la visita de 860,000 turistas extranjeros que visitan nuestro país hasta el año 2014, que son los últimos datos publicados oficialmente por el CIET. Luego tenemos, en términos de la evolución del aporte al PIB, ¿no? Como algo relevante tenemos que considerar que en el último año registrado como dato institucional tenemos una participación del 1.9% respecto de lo que es el PIB nacional. Y por último, considerar en temas de empleo. Según el análisis que se ha realizado, aproximadamente el 5.7% del empleo generado en el país pertenece a la actividad turística. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 personas, aproximadamente 6 están vinculadas a algún empleo generado por la actividad turística, ya sea, por ejemplo, trabajar en algún hotel, en algún restaurante, en algún medio de transporte, etc. Y por último, en términos de inversión, ¿no? Del total de inversión que se tiene en la actividad turística para el año 2012, que llega a 53 millones, tenemos que considerar cómo ha ido evolucionando la inversión en el tema de financiamiento interno y externo. Y podemos ver, según lo que se está mostrando en pantalla, que para el año 2012 la proporción de inversión interna sobresale, ¿no? Y es 42 millones versus los 11 millones. Eso sería en términos ya un poco macroeconómicos. Ahora, en términos ya del perfil del turista, un poco para conocer cómo está el movimiento de los turistas, tal vez es importante reconocer cómo está el flujo de los principales destinos en nuestro país, considerando que el turista extranjero llega en su mayoría a lo que es La Paz, Santa Cruz y el lago Titicaca. Es tal vez un dato que debamos mostrar con bastante relevancia, de acuerdo a los destinos a los que con mayor afluencia va a llegar el turista. Luego, dentro del trabajo también de esta unidad de análisis dentro del instituto, se ha podido estimar de manera todavía un poco global para el destino lago Titicaca un flujo específico de 135.176 visitantes. Ese ya es un dato realizado por la universidad para que nosotros como institución tengamos ya los datos específicos de los flujos de turistas que llegan a los diferentes destinos, ya que como ven en pantalla solo tenemos porcentajes, ¿no? Por último, el gasto medio, según la nacionalidad en el país, el gasto medio que se tiene de manera global en nuestro país, se puede considerar que aquellos turistas que gastan menos, según el documento de la encuesta del gasto turístico del 2014, son los alemanes, con $276 en promedio. Y por otro lado, los que más gastan, $1.866 en promedio, los españoles. Eso sería en términos un poco de ver un pantallazo global de cómo es el comportamiento del turista en nuestro país, ¿no? Y viendo un poco también de la estadía media, según el documento también de la encuesta del gasto turístico, tenemos una estadía media del español, que es la máxima, de 48 días, y podríamos hablar de una estadía mínima, o el mínimo de días que se queda un turista extranjero, los mexicanos con 10 días. Bien, bueno, hay una gran cantidad de cifras, de datos, y lo que decía al principio, más allá de los datos, lo que nos interesa es tener la información que realmente nos permita tomar decisiones, porque los datos por sí solos, los números por sí solos, no son tan útiles, sino es que realmente nos mueven a conocer bien una actividad, un sector, un determinado tema, y también nos permiten tener adecuadas decisiones. Néstor, quisiera ver si nos puedes señalar cuáles son las características, las condiciones que deben cumplir las estadísticas para que realmente cumplan este cometido, para que realmente tengamos certeza de que estamos teniendo buena información y también vamos a tener buenas decisiones. Gracias, José. En primera instancia, hacer referencia al marco conceptual, ¿no? ¿Qué son las estadísticas? Son resúmenes estructurados de información que pueden presentarse en cuadros o indicadores y que tienen como finalidad dar objetividad a diversos planteamientos que puedan emerger de un tema de estudio. Por ejemplo, en los antecedentes, ¿no? En el diagnóstico, en el propio análisis. Porque si simplemente nos limitamos a señalar un planteamiento y no refrendamos lo que estamos afirmando, entonces esto carece de objetividad. Entonces, ese es el marco conceptual de lo que es estadística, que contempla la búsqueda, la recolección y almacenamiento de datos. Ahora esta búsqueda también tiene que ser estructurada, ¿no?
En el caso del turismo tenemos una bastante complejidad. A nivel macro, sí tenemos algunos muy buenos indicadores, pero a nivel de unidades ya perdemos la calidad de la información. También decía, por ejemplo, los principales destinos turísticos, Santa Cruz, La Paz y el lago Titicaca en la ciudad de La Paz. Veamos el tema de Coroico, ¿sí? Entonces, me permito colocar este ejemplo para ver el tipo de viajeros que llega a Coroico y dependiendo de la temporada, ¿no? Hay una temporada, por ejemplo, alta, que se refiere o que está asociada con lo que significa Semana Santa. ¿Por quién está conformado? ¿Cuál es el grupo de visitantes que va en Semana Santa a Coroico? ¿Es el mismo que va a los fines de semana a Coroico? ¿No? Entonces, habría que hacer una distinción importante sobre estos conceptos, porque de otra manera la información no va a poder reflejarnos con objetividad lo que se está pretendiendo, ¿no? Volviendo al ejemplo de Coroico, a Semana Santa van una gran cantidad de jóvenes por la caminata que significa el choro, ¿sí? Y que no son precisamente los que van a gastar más, ni son los que van a demandar más, ¿no? Entonces, en fines de semana, que no sean feriados, que no donde no tengamos fiestas y cosas por el estilo, probablemente sean más los grupos familiares, ¿no? Van las familias con los hijos, y entonces es otro tipo de situaciones, son otro tipo de requerimientos los que requieren este tipo de grupos, ¿no? Entonces, en la búsqueda y recolección de información deben considerarse estos elementos, ¿no? ¿Cuáles deben ser las características? Se llaman las características que deben tener las estadísticas, ¿no? Tienen que ser fundamentalmente confiables o demostrables, ¿no? ¿Y qué significa confiables o demostrables? Que yo pueda recurrir a la fuente de origen de información y refrendar lo que estoy señalando, ¿no? Porque de otra manera, como ya se había señalado antes, pierden total información. Tienen que estar en función de una base de datos y una información que se puede realizar, particularmente en el turismo, en base a encuestas, ¿no? Tienen que ser oportunas, y ese es un problema bastante serio con el que estamos confrontando, no solamente en las estadísticas del turismo, sino con las estadísticas en general. Hay bastantes rezagos de la información. Entonces, Pamela decía, son cifras del 2014, ¿sí? De la encuesta de turismo emisivo y receptivo realizada en el 2014, ¿cierto? Una anterior del 2013 y una más anterior del 2010. Entonces, el problema de la falta de oportunidad complica el panorama del manejo de la información en el turismo. Luego, se requiere información más precisa que esté relacionada estrictamente con el objeto de estudio. Las cifras que tenemos hoy en día son macro, en su mayor parte. Hay buena información, pero en el carácter macro. No tenemos la información disponible a nivel micro, hay que ir elaborándola continuamente, ¿no? Por ejemplo, si se quiere hacer un estudio sobre el Sajama, ¿no? Entonces necesariamente vamos a tener que hacer un estudio de campo para generar información estadística. Ya vamos a llegar justamente a esos puntos, pero siempre en miras de dejar las ideas claras ante la audiencia, me gustaría tal vez precisar algunos conceptos, algunas cifras, para que podamos a partir de ello llegar a eso que decías, Alex, de precisar las cosas, de focalizar en algunos destinos y que también sean estadísticas no solamente macro, sino también a otro nivel. Primero que nada hay que señalar que la fuente para las estadísticas en el país, en el caso del turismo,
Básicamente es el INE el que procesa. Se ha conformado, como se decía en el video, el CIET, que está conformado por Migración, el INE, Banco Central y el Viceministerio de Turismo. Ese organismo es el que se reúne, conjuga las cifras, tabula y emite las cifras oficiales. En ese ámbito tenemos la cifra oficial, que son 860.000, para redondear cifras, 860.000 turistas o visitantes que llegan a Bolivia, ¿sí? El dato que tenemos es al 2014, por consultas recientes que hemos hecho, esta semana o la próxima semana que viene, van a publicarse los datos del 2015, ¿sí? Ahí está un rezago que señalabas tú bien, de que si queremos información oportuna, adecuada, es decir, tenemos un rezago importante que no nos permite tal vez tomar a veces decisiones, coyunturales. Pero claro, el dato mayor de saber cuántos visitantes llegan a Bolivia es un dato que nos sirve solamente para mostrar importancia, no para reconducir algún tipo de decisiones. Entonces, en esa mira nos son muy útiles. Ya el tema de gasto turístico y la permanencia turística surgen no de fuentes del ámbito del CIET en sentido de los partes administrativos de fronteras, sino más bien de una encuesta que se hace periódicamente. Y esto periódicamente ha ido cambiando. Se recomienda que sean encuestas de cada 2 o cada 3 años en realidad, y en nuestro caso han habido encuestas que se han hecho cada 6 años, y en el último periodo menos mal hemos retomado que hay del 2010 y del 2014. Esas encuestas nos señalan que el gasto en el país está alrededor de $66 gasto promedio del turista en el país, con esos, extremos, que puede haber un mercado que gaste mucho menos y un extremo que gaste mucho más. El promedio de permanencia también nos señalan estas encuestas, que está alrededor de 19 días. Aquí habría que hacer un análisis. La encuesta del 2010 nos señala que el promedio de permanencia en Bolivia es de casi 12.9 días, casi 13 días, y la última encuesta nos señala 19 días. Empíricamente y en consulta con operadores, estos promedios de permanencia parecerían demasiado altos, ¿sí? Excepto para algunos mercados. Hay casos tan llamativos como el que se ha señalado, el caso español, que tiene un promedio de permanencia de 49 días prácticamente en el país, cosa que nos llama muchísimo la atención, ¿sí? Pero esas son las cifras oficiales. Lo que corresponde ahora precisamente es hacer un análisis. ¿Cuál es la procedencia? ¿Cuáles son los datos para que realmente podamos o no confiar y utilizar estos datos para la toma de decisiones? Precisamente ese es el trabajo que se está desarrollando dentro del Ixtur, de analizar estas cifras, ver las fuentes para ver cómo podemos mejorar, cómo podemos coadyuvar en la mejora de los datos en términos de confiabilidad, de oportunidad, y que nos permitan tomar decisiones. Una última referencia. Cuando se hablaba de los destinos turísticos, también estadísticas de las encuestas y estadísticas hechas en los diferentes destinos del país, y vamos a decir que un destino turístico está catalogado como aquel lugar, región, ciudad que permite, o más bien que atrae la llegada de visitantes como un producto que ofrece y vende servicios de transporte, estadía, etcétera, etcétera, y que tiene una esencia que se identifica en el mercado. En Bolivia tenemos unos cuantos destinos: el lago Titicaca, Uyuni, Madidi, el eje Sucre-Potosí, Misiones Jesuíticas, Cordillera Real. Básicamente esos son nuestros destinos. Y en esa línea, los destinos más visitados siguen siendo el lago Titicaca y el Salar de Uyuni. Salar de Uyuni, a diferencia de esos datos, se constituye ya actualmente casi en el primer destino turístico del país. Para hablar en términos porcentuales, aproximadamente el 17-18% del turismo llega al destino lago Titicaca, y más o menos el 14-15% llega al destino Uyuni.
¿sí? El resto de los destinos está muy por debajo de estos dos principales. Después de estos dos, que se llevan más o menos el 30 y pico %, estará Sucre y Potosí, más o menos, que tiene un 5 o 6%, y como decía, el resto de los destinos tiene mucho menos. Cabe señalar también que las ciudades capitales, La Paz y Santa Cruz, Cochabamba, también reciben más o menos el 40 a 50% del flujo turístico. Entonces, con estas salvedades quisiera ver cómo es el tema de definir, Pamela, los datos cuantitativos por fronteras, los que necesitamos para volumen, y los datos de perfil, porque hemos hablado de las encuestas, pero no estamos, digamos, tal vez profundizando. Sería bueno precisar los dos aspectos y después ya ingresar tal vez en el tema de las encuestas que nos permiten ver el perfil del turista. Ya, bueno, desde ya las estadísticas a todo nivel, no solamente en turismo, pueden llegar a ser un dolor de cabeza por este tema, ¿no?, de la oportunidad, de los datos, sobre todo por el costo del relevamiento de información. Ahora, en turismo nosotros tenemos que diseccionar, por así decir, las estadísticas o la información, porque tenemos que trabajar por un lado con turismo receptivo y por otro lado con turismo interno. En el caso de turismo receptivo tenemos que tomar en cuenta aquellas fronteras por las que está ingresando el turista, y nosotros ahí tenemos que hacer ya un análisis de la información que va a ingresar. Por ejemplo, de las fichas de migración, la obtención de la nacionalidad del turista y la motivación, por ejemplo, tal vez si se podría considerar esa información. Luego, en el tema de los flujos, también en los aeropuertos, ¿cuál es el número o el flujo de ingresos de turistas por estos medios? Por otro lado, tenemos también la información de los hospedajes, de los centros de hospedajes de los turistas, que también aportan a la formación de esta información. Sin embargo, eso en temas de flujos, ¿no?, en el tema de volúmenes. Por otro lado, para el tema de la encuesta, se hace una muestra, se determina una muestra con una metodología apropiada para que se puedan respetar las proporciones. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos diferentes mercados emisores para el país. Por ejemplo, si nosotros hemos calculado dentro del volumen de flujo de ingresantes al país extranjeros, 20% de españoles, por ejemplo, en nuestra muestra tiene que haber también un 20% de españoles a los que vamos a preguntar ya en términos de comportamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es su estadía media? ¿Cuál es el gasto aproximado? ¿La edad promedio? ¿El tipo de hospedaje de preferencia? Etcétera, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un poco, resaltar el tema de la diferencia entre volúmenes por un lado y por otro lado hacer la encuesta para determinar ya el perfil. Eso en cuanto al turismo receptivo. Ya otra será la metodología para el turismo interno, por ejemplo, donde ya vamos a ver movimiento de turistas. En el tema de las encuestas, sería bueno también precisar que, y la pregunta a ambos, no sé si tú, Alex, puedes señalar, una cosa es la estructura de mercados, pero también la temporalidad, ¿no es cierto? En la recogida de información tiene que haber representatividad de los datos, que sería esto de la estructura de mercados, pero también que se levante la información en los lugares adecuados, en el tiempo adecuado, y qué sé yo, después entraremos al tema de formularios. ¿Cómo podemos ver, cómo estamos en las encuestas del gasto levantadas en el país? Lo que pasa es que entiendo que se están asumiendo criterios generales, ¿sí?, y que precisamente no condicen con las particularidades de los sitios o destinos específicos del turismo, ¿no? Entonces, más bien lo que se trataría de, lo que se tiene que hacer es buscar un método que pueda ser relativamente general para aplicar encuestas a a los principales sitios turísticos en primera instancia, pero no relativizando la importancia de lo que significan los otros destinos, ¿no? Entiendo que para mí el problema es que es muy general el método que están empleando para determinar las encuestas, ¿no? Cada sitio tiene un tipo de muestreo específico, no puede ser generalizado. Bien, vamos a hacer un pequeño corte, pero al retornar quisiera que podamos conversar precisamente un poquito más en detalle acerca de la parte metodológica de las encuestas y ver cómo podemos a partir de ello derivar en lo que nosotros estamos haciendo como universidad en el tema de observatorios turísticos.
Gracias por seguir en la audiencia de este programa. Habíamos quedado antes de la pausa en ver un poco el tema de las encuestas de gasto. Para recordar el tema, decíamos que los datos de volumen se levantan a través de registros administrativos en frontera, pero el dato de perfil, motivación, comportamiento, satisfacción, etcétera, se hace a través de las encuestas, ¿no? Y en el país se han hecho encuestas, las últimas, el 2010 y el 2014. ¿Cuáles son las características, Pamela, de estas encuestas que se han levantado en el país? Bueno, las características que cumplen precisamente estas encuestas es que están, para empezar, a cargo del CIET, ¿no? El CIET sigue las recomendaciones internacionales para las estadísticas en turismo, que es un documento publicado por la OMT justamente, y de hecho nosotros como institución hemos ido últimamente a reunirnos con ellos para ver este tipo de falencias, ¿no? Muchas veces nosotros analizamos estos datos en el tema, por ejemplo, de la estadía de 48 días de los españoles, entonces llama la atención. Son datos que se están corrigiendo. Nosotros como universidad estamos también apoyando a lo que es el CIET y consideramos, ¿no?, que esta información se caracteriza básicamente en el seguimiento que se hacen a estas recomendaciones internacionales de este documento publicado por la OMT. Gracias, Pamela. Y en el ámbito macroeconómico, Alex, es decir, hemos dado algunas cifras sobre el aporte del turismo al PIB, es decir, más o menos el 2.3%, que es lo que calculan, que se generan alrededor de 260.000 empleos directos e indirectos, o que el ingreso de divisas es aproximadamente 560 millones de dólares. ¿Esto cómo debería interpretarse a nivel macroeconómico para realmente que la gente, el estudiante, la opinión pública sepa qué significan estos datos, qué significa el 2.3%, etcétera, etcétera? Claro, podría pensarse que el 2.3% es una cifra baja en comparación a lo que significa el ingreso generado por otros sectores, ¿no? Pero hay que ver dos conceptos sobre este tema. Uno, el tipo de actividad económica del turismo, ¿no? Entonces, el turismo es la famosa industria sin chimeneas, ¿sí? Entonces, tiene bastantes finalidades, la preservación del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una actividad que puede generar desarrollo y de hecho genera desarrollo en varias poblaciones. Por tanto, ese 2.3% alcanza una significación bastante interesante. Pamela también decía, entiendo, 6 de cada 100 empleos está generado o está relacionado con el turismo, ¿no? Entonces son cifras importantes, no hay que relativizar esa cifra del 2.3%, es bastante significativo. Tal vez aportando un poco más, hay que considerar que, por ejemplo, el turismo está prácticamente en el 5º lugar de generación de divisas por exportaciones. Después de la exportación del gas, que es la principal exportación, tenemos pues la soya, etcétera, pero estamos en el 5º lugar y esto realmente nos coloca en una posición muy importante, considerando sobre todo la coyuntura actual, ¿no es cierto? Es decir, que el precio del gas, el mercado del gas es un mercado en el que nosotros no tenemos mayor intervención. En cambio, sí, en el caso del turismo sí podemos tener una mayor capacidad de acción y podemos generar más. Al margen de decir que estamos hablando de recursos no renovables en el caso del gas y que en el caso del turismo más bien tiene una otra característica que hace más bien que protege el medio ambiente, valora la cultura. Por el lado de los empleos también creo que señalar que hay 260.000 personas que están vinculadas directa o indirectamente por la actividad turística en la economía nacional es altamente importante. Es decir, no nos olvidemos que estamos hablando de que la población económicamente activa en el país no es muy numerosa, estamos hablando de 1.7 millones más o menos, y 260.000 ya es una cantidad muy importante, ¿no? Y el ingreso de divisas con el efecto multiplicador que conlleva esto también seguramente es importante. Pero bueno, esta es la realidad a nivel macro, a nivel del conjunto de las cifras. Pero las cifras también hay una serie de percepciones. Las cifras ocultan muchas verdades específicas.
si decimos que el gasto promedio en Bolivia es de $66, esto podría llevarnos a pensar de que gastan lo mismo en el lago Titicaca que en Uyuni, lo cual no es cierto. El promedio de permanencia tampoco es el mismo. Hay algunos datos que nos permiten hacer una comparación. Por ejemplo, en el destino Cordillera, el gasto promedio es de $35 diarios y la estadía es 2.6 días. En cambio, en el lago Titicaca, el gasto diario es $45 y la estadía 3.3 días. Y en el Madidi, el gasto promedio es mucho mayor, de $56, y la estadía media casi 6 días. Entonces, si vemos estas diferencias, yo creo que la necesidad urgente es más bien focalizar y hacer estadísticas e investigaciones en ciertos destinos. Y para eso el Instituto de Investigación ha conformado, como decía al principio, un grupo y estamos llevando adelante un proyecto de los observatorios turísticos. ¿Qué son los observatorios turísticos, Pamela? Primero, tal vez en términos conceptuales, y qué trabajo en este momento se está desarrollando, en qué destinos. Ya. Bueno, primero, dentro de la parte conceptual de los observatorios turísticos, entendemos como un sistema de información básica que se encarga de monitorear la actividad turística específicamente en el lugar. Tenemos que entender que un destino turístico puede ser la unidad más importante de un país porque va a ser aquella que va a generar el flujo significativo de turistas extranjeros en nuestro país. Por otro lado, como bien decías, José, nosotros en estadísticas no podemos hacer simples promedios cuando hablamos del promedio de estadía o el promedio de gasto para el país, porque los destinos tienen diferentes comportamientos, ¿no? Es así la importancia de un observatorio que se encargue de monitorear la actividad turística específica en un destino y analizar precisamente el perfil del comportamiento en un destino específico. Ajá. Pero en este momento estamos se ha hecho ya hace una gestión, un observatorio del destino de la ciudad de La Paz metropolitana, ¿no? ¿Qué pasa con la demanda en La Paz? ¿Quiénes vienen? ¿Cuánto tiempo se quedan? ¿Cuánto gastan? Y en este momento se está haciendo un estudio similar, pero el destino lago Titicaca. ¿Cuáles son las características principales? ¿Qué es lo que se pretende obtener? Y tal vez con qué dificultades se están tropezando en este momento. Bueno, primero, como decía, el observatorio turístico tiene la función de monitorear la actividad turística dentro de lo que es el sistema turístico. Entiéndase por los componentes de superestructura, población local, oferta y demanda. En ese sentido, nosotros como instituto, bueno, la intención en corto, mediano y largo plazo precisamente es a corto plazo hacer una caracterización y contar con un diagnóstico de la situación actual del destino lago Titicaca. En mediano plazo contaría con datos primarios, recolectar a nivel datos primarios, información sobre la población local y la oferta. Y ya a largo plazo contar con datos primarios sobre la demanda para conocer el perfil del turista, tanto extranjero como interno. Esos son los planteamientos que tiene el Observatorio Turístico para este año. Por otro lado, las dificultades, que no solamente pasan con las estadísticas en turismo, sino a nivel nacional, no es el costo de la información. Todos sabemos que la información cuesta y dentro de la dificultad más grande podríamos tomar en cuenta el tema del costo de la información. Sí, la investigación es cara y además demora mucho, ¿no? Porque en el caso del turismo hay que ir al destino, hay que permanecer mucho tiempo. Precisamente en esa línea, ¿cuáles serán los principales, las fuentes que hay que requerir en el caso de la demanda turística, en el caso del perfil, qué variables son las más importantes, Alejandro? O más o menos, ¿cuáles serían las recomendaciones tal vez también ya en el diseño estadístico, en el levantamiento, en la recolección, en la tabulación, etcétera? Simplemente al comenzar el programa se ha presentado un breve resumen de las principales variables que hacen al estudio del turismo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está el motivo de viaje, la estadía. El motivo de viaje es fundamental porque la recreación y la visita familiares constituyen un aporte significativo en el turismo, ¿no es cierto? Entonces, ya está señalado este tema, los ingresos del turismo receptor. Tal vez añadir un elemento interesante que lo publica o lo genera el INE, que es el índice de precios al turista, que me va a permitir medir también el impacto en términos reales, el crecimiento en términos reales, ¿sí?
Porque en este momento las cifras que se han presentado son cifras a valores nominales, ¿no es cierto? Entonces, con la incorporación del IPT podemos ajustar un poco esas cifras, ¿no? En este campo me permito referirte más bien a algunas principales fuentes de información con las que estamos contando, como es el caso, la principal obviamente la Organización Mundial del Turismo, por ejemplo tiene una publicación de cifras mundiales, panorama del turismo mundial. Luego está en el INE, el Viceministerio de Turismo, que ha tomado un papel preponderante en los últimos tiempos, que hacen precisamente este tipo de encuestas, las encuestas de gastos del turismo receptor y emisor, donde van desmenuzando en cada uno de estos rubros todas estas características, la estadía de tiempo en la que permanecen los visitantes extranjeros particularmente, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, se tiene la necesidad siguiente: debemos generar estadísticas a niveles menores, y es precisamente lo que está haciendo el Instituto a través de los observatorios. Entiendo que es uno de los principales fines. Y permíteme decir algo más. Lo que habría que tratar de abordar es tener una regularidad para el levantamiento de información, porque en este momento estamos padeciendo de ese tipo de problemas. Tú señalabas en intermedio, bueno, en transcurso de esta charla, que teníamos que hacer una encuesta por lo menos una vez en cada 3 años, ¿no? Y teníamos un rezago de 6 años inclusive. Entonces eso no nos permite tener unas cifras que puedan ser verificadas, ¿no? Como en el caso de la cifra que te ha llamado la atención de los 48 días de permanencia de los españoles, ¿no? Entonces, si tuviéramos una regularidad de información, entonces podría ser mejor el análisis a nivel macro. Sí, gracias. Precisamente por eso, es decir, lo que hacemos es, en este trabajo de análisis de las estadísticas, vemos cuáles son algunos datos que nos llaman la atención, ¿no? Este fue uno de los datos, pero hay varios que podemos mencionar. Por ejemplo, el caso de México, que en la primera encuesta figura con 10 días de permanencia y en la segunda se eleva a 26 días de promedio de permanencia. Es decir, tendríamos que analizar qué ha pasado con el mercado mexicano en estos últimos 3 años para que su promedio de permanencia haya más que duplicado, ¿no? De 10 días a 26 días como el tema promedio, ¿no? Por una parte, estamos en la obligación académica de revisar si los datos son confiables, representativos, se han levantado en las épocas adecuadas, etcétera. Pero por otro lado, una vez que hagamos esa verificación, también encontrar la explicación de por qué ha habido ese cambio, ¿no? Un otro caso que puedo mencionar es el caso de los israelitas, ¿no? Que tenían un promedio de más o menos 22 días de permanencia en el país. En la primera encuesta aparece que en la segunda encuesta están con 14 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues si esto es, otra vez, es confiable, se ha levantado bien, es representativa la muestra, y si es así, ¿cuál es la explicación? Entonces, este es el análisis que tenemos que hacer, y como estamos mencionando estos datos a nivel del país, ¿sí? Es probable que tal vez, los mexicanos no hayan ido al Salar de Uyuni, o no hayan ido al Madrid, y estamos asumiendo que sí recorren todo el país. Entonces, por eso surgen los observatorios turísticos, para precisamente tener este análisis concreto de en cada uno de los destinos cuál es el comportamiento de la demanda. Y lo que tú bien decías, Alex, en el sentido de la periodicidad, por eso es que estamos asumiendo un reto ya de institucionalizar los observatorios turísticos en la carrera de turismo. Es decir, este no es un proyecto puntual de hacer un análisis del lago Titicaca en este caso, sino más bien de que permanentemente, ya como un trabajo periódico, el instituto se va a dedicar a analizar las estadísticas y producir datos que sean mucho más precisos. Entonces, justamente la idea es esta, y Pamela es la que está llevando adelante, digamos, el caso del observatorio en el lago Titicaca. Y claro, o sea, la primera dificultad ha sido encontrar cuál es realmente la cantidad de turistas que llegan al destino. Porque en el caso del país sí tenemos fronteras, hay registros administrativos, pero en el caso interno, para ver quiénes llegan al destino lago,
primero, desde definir qué es el destino lago. Estamos hablando desde una región desde Desaguadero hasta Portacosta, es una región geográfica muy amplia, y dentro de ella hay varios puntos de destino turístico que son desde Huaqui, Tiwanaku hasta Guatajata, Copacabana, Isla del Sol, por Carabuco, entonces realmente el destino, definir eso ya es una complejidad. Entonces, tal vez nos podrías comentar algo más de esto, Pamela, para que realmente el público pueda entender cuál es la dimensión del trabajo. Ya. Bueno, complementando con el tema de la periodicidad, ¿no? Otra de las características de la información estadística que debe cumplir es que estos sean comparables en el tiempo. Por lo tanto, nosotros, para poder tener datos comparables, tenemos que partir de una línea de base, ¿no? Eso es lo que está buscando el Instituto, realizar o plantear una línea de base que no solo sea de utilidad para el Instituto. De hecho, nosotros como observatorio también queremos plantear que somos una institución totalmente objetiva y neutral, donde se publiquen datos totalmente neutrales, totalmente objetivos, para mostrar cuál es la verdadera relación y cuál es el verdadero movimiento de los turistas. Y en este sentido, al buscar la comparabilidad, se busca establecer una línea base, precisamente para que tal vez cada 2 años se haga un análisis del destino y poder analizar ya ahí el movimiento del destino, ¿no? Si es que está creciendo, está disminuyendo, o qué está pasando con el comportamiento del turista en ese destino. Entre lo más resaltante, lo que podríamos mencionar ya después de arduas reuniones de investigación, la estimación, por ejemplo, del flujo de turismo receptivo para el lago Titicaca está aproximadamente entre 135.000 turistas. Muy bien. Bueno, no sé si, lamentablemente por cuestiones de tiempo, no podemos entrar en mayor detalle, pero no sé si tienes algunas recomendaciones, algunas sugerencias respecto a las estadísticas, a la situación de las estadísticas, o inclusive cómo desde el punto de vista ya académico, en las clases que dictas, se ve esta problemática de las estadísticas del turismo. Sí, hemos estado observando este tema en el desarrollo de la materia, considerando el flujo dinámico del turismo, ¿no? Y también viendo algunas particularidades. Hay que diferenciar los temas accidentales, como viene, por ejemplo, el turismo interno, el famoso Festival Internacional de Corroico, ¿no? Que ha tenido 2 o 3 años de vigencia y que lamentablemente no con muy buenos resultados, ¿no? Y que me pueden dar lugar a falsas interpretaciones de la realidad. Perfecto, muy bien. Bueno, hemos tratado de mostrar un pantallazo de la situación del turismo desde el punto de vista estadístico. Espero que hayan quedado algunas cifras, por lo menos para conocer cuáles son estos datos, cuál es la realidad. Pero también hemos querido abordar el tema desde el punto de vista académico para ver cuál es el procedimiento, el proceso, las características de recolección, de tabulación e interpretación de los datos estadísticos. Ojalá que hayamos podido aportar con un poco más en este esclarecimiento del conocimiento de la actividad y otra vez reiteramos de que la carrera tiene la pretensión de constituirse en justamente la entidad que permita conocer mejor la actividad turística, producir datos, no solamente recopilarlos, sino producir datos y ojalá aportar precisamente con un mayor conocimiento de los destinos turísticos y del comportamiento del turismo en el país. Muchísimas gracias por su atención, los esperamos en el próximo programa.